En este video, quiero hablar contigo sobre algo que ha inquietado a muchos creyentes. ¿Cómo saber si Dios realmente está escuchando nuestras oraciones? En esos momentos de necesidad, cuando elevamos nuestras súplicas al cielo, es común preguntarnos si nuestras palabras están siendo escuchadas. La Biblia, sin embargo, nos da una seguridad hermosa. Dios escucha, Él observa y responde. A través de las Escrituras, encontramos múltiples promesas que nos muestran que Dios no es indiferente a nuestras oraciones. Por el contrario, está atento a cada clamor que sale de nuestro corazón. Desde los tiempos antiguos, Dios ha mostrado que no solo escucha, sino que responde a aquellos que claman a Él con fe. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, leemos una promesa poderosa. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este llamado nos asegura que Dios no es un observador lejano. Él es un Padre amoroso y cercano, que responde con sabiduría y poder a los que lo buscan. Esta promesa no es solo para tiempos pasados, sigue viva hoy y disponible para cada persona que, con un corazón sincero, se vuelve a Él en oración. Pero, ¿cómo podemos reconocer las respuestas de Dios? La Biblia y nuestra propia experiencia de fe nos muestran que existen ciertos señales que revelan cuándo Dios está actuando en respuesta a nuestras oraciones. No siempre serán visibles de inmediato, y a veces pueden manifestarse de maneras que no esperamos. Estos signos, sin embargo, son una prueba inconfundible de que Él está obrando en nuestra vida. A lo largo de este video, exploraremos 7 señales claras y contundentes que demuestran que Dios está atendiendo tus oraciones. Estas señales no son meras coincidencias, son evidencias bíblicas del amor y cuidado de Dios. Desde la paz inexplicable que te llena en momentos de tormenta, hasta palabras de sabiduría que llegan a ti en los momentos más necesarios, estas señales son respuestas divinas que confirman que tus oraciones no son en vano. Acompáñame mientras profundizamos en cada una de estas señales con el respaldo de las Escrituras, para que puedas reconocer la mano de Dios en cada paso que das. Este conocimiento no solo fortalecerá tu fe, sino que también te dará la confianza de que, cuando clamas, Dios responde. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. La primera señal que demuestra que Dios está atendiendo tus oraciones es una paz interior inexplicable, una calma que sobrepasa todo entendimiento humano. Este tipo de paz es algo que solo puede venir de Dios y es una respuesta directa a la oración. A lo largo de la Biblia, Dios promete dar paz a aquellos que confían en Él y le buscan sinceramente, especialmente en momentos de dificultad, incertidumbre o dolor. Esta paz actúa como un refugio en medio de la tormenta, una certeza silenciosa de que, pase lo que pase, Dios está en control y está obrando a nuestro favor. La paz de Dios no es como la paz que el mundo ofrece, una paz superficial o temporal. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús les dice a sus discípulos: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Aquí, Jesús deja claro que la paz que Él ofrece es diferente. Es una paz que disipa el temor y la ansiedad. No es una paz basada en las circunstancias, sino una paz que permanece, independientemente de lo que esté ocurriendo alrededor. Esta paz es un regalo de Dios, y una de las maneras en que Él nos asegura que está escuchando nuestras oraciones. El apóstol Pablo también habla sobre esta paz en su carta a los Filipenses. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta es una de las promesas más poderosas sobre la paz de Dios.
Pablo nos dice que esta paz guardará no solo nuestros corazones, sino también nuestras mentes, protegiéndonos de pensamientos de angustia y de desesperanza. Cuando oramos y presentamos nuestras inquietudes y necesidades delante de Dios, Él responde, muchas veces dándonos esta paz que es difícil de explicar con palabras. Esta paz es un testimonio interno de que Dios está obrando. Aunque no veamos cambios inmediatos en las circunstancias, esa calma inexplicable es un recordatorio de que Dios ha escuchado nuestra oración y está trabajando en nuestra situación. Es como si Dios susurrara a nuestro espíritu, estoy contigo, no temas. Es una confirmación que va más allá de lo racional, una paz que se siente en lo profundo del alma y que solo puede venir del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento encontramos también ejemplos de cómo Dios otorgaba paz a su pueblo en tiempos de gran necesidad. En Isaías capítulo 26, versículo 3, leemos, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta promesa es una muestra de que la paz de Dios está ligada a la confianza que depositamos en Él. Cuanto más dependemos de Dios y le entregamos nuestras preocupaciones, más Él nos llena con su paz. Una paz que actúa como un escudo frente a las preocupaciones y temores. Además, en Salmos capítulo 46, versículo 10, Dios nos invita a experimentar esta paz mediante la quietud. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este versículo nos llama a detenernos, a dejar de preocuparnos y a recordar que Dios es soberano. Cuando nos detenemos y buscamos a Dios en oración, Él nos responde dándonos calma y seguridad. Esa quietud y paz interior son una señal clara de que Dios ha escuchado y está actuando en nuestra vida. Es importante recordar que esta paz no siempre significa que todos nuestros problemas se resolverán de inmediato. La paz de Dios no depende de soluciones instantáneas, sino de la certeza de que, sin importar el resultado, Dios está con nosotros y no nos abandonará. Es una paz que sostiene, que nos fortalece y nos permite continuar, confiando en que Él hará lo mejor en el tiempo perfecto. Esta paz es un testimonio de su presencia y de su amor constante hacia nosotros. En situaciones de ansiedad o desesperación, podemos aferrarnos a esta paz mediante la oración y la meditación en la palabra de Dios. La paz interior es un fruto del Espíritu Santo, como se menciona en Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Esta paz no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos. Es un don que el Espíritu Santo nos da en respuesta a nuestras oraciones. Cuando Dios otorga esta paz, nos recuerda que Él está trabajando en nuestra vida, que no estamos solos y que nuestras oraciones no han sido en vano. Si estás experimentando esta paz inexplicable en tu corazón, puedes estar seguro de que es una señal de que Dios está atendiendo tus oraciones. No es necesario ver cambios visibles para saber que Dios está obrando. Muchas veces, la primera respuesta a nuestra oración es esa tranquilidad interna que solo Él puede dar. La segunda señal que indica que Dios está atendiendo tus oraciones es cuando comienzas a recibir palabras y consejos sabios a través de personas a tu alrededor. Dios, en su soberanía, puede usar a quienes nos rodean para darnos dirección, consuelo y respuestas a las inquietudes que presentamos en oración. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios utiliza a otros para transmitir su voluntad y sabiduría, dándonos las palabras adecuadas en el momento preciso. Esta es una forma poderosa en la que Él confirma que ha escuchado nuestras oraciones y que está actuando en nuestra vida. Uno de los principios bíblicos sobre este tema se encuentra en el libro de los Proverbios, donde se nos enseña acerca del valor de la sabiduría y de los consejos correctos. En Proverbios capítulo 11, versículo 14, leemos: Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo,
mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Este versículo nos recuerda que Dios provee sabiduría a través de otros y que buscar consejo puede ser una forma en la que Él responde a nuestras peticiones. La seguridad que encontramos en los buenos consejos es una evidencia de que Dios está guiándonos y protegiéndonos. Es común que, después de orar, Dios ponga en nuestro camino a personas con palabras específicas o consejos que tocan exactamente los puntos que hemos estado llevando en oración. Esto no es coincidencia. Es una señal de que Dios está atento a nuestras necesidades y ha preparado a esas personas para que nos hablen. En Proverbios capítulo 15, versículo 22, se afirma: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Aquí vemos cómo el consejo de otros puede ser instrumental para aclarar nuestro camino, y cuando este consejo proviene de personas de fe, podemos ver la mano de Dios actuando a través de ellos. En la Biblia encontramos ejemplos de cómo Dios usó a personas específicas para brindar consejo y dirección. Uno de estos casos es el profeta Natán, quien fue enviado por Dios para confrontar al rey David después de su pecado con Betsabé. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1, se nos dice: y envió Jehová a Natán a David. Natán le dio a David un consejo de parte de Dios, confrontándolo y guiándolo hacia el arrepentimiento. Esto demuestra cómo Dios puede enviar a alguien con palabras de sabiduría y verdad para ayudarnos a redirigir nuestro camino o para darnos la claridad que necesitamos en momentos de confusión. Otra historia que nos muestra cómo Dios utiliza a otros para darnos consejo es la de Moisés y su suegro Jetro. En Éxodo capítulo 18, versículos 17 y 18, Jetro le da a Moisés un consejo sabio acerca de cómo organizar sus responsabilidades, diciéndole: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. A través de las palabras de Jetro, Dios le mostró a Moisés una forma mejor de llevar a cabo sus labores, dándole dirección y aliviando su carga. Este tipo de consejo puede ser la respuesta de Dios a nuestras oraciones, especialmente cuando nos encontramos sobrecargados o buscando claridad en nuestras decisiones. Dios también utiliza a personas con autoridad espiritual en nuestra vida para hablarnos con sabiduría. Pastores, líderes espirituales y hermanos en la fe son instrumentos que Dios puede usar para guiarnos y confirmarnos que Él está escuchando nuestras oraciones. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, se nos exhorta a obedecer y someternos a nuestros líderes espirituales, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Estos líderes, al estar en comunión con Dios, pueden ser portadores de consejos y palabras que respondan a nuestras necesidades y nos dirijan en el camino correcto. Cuando recibimos palabras y consejos sabios de personas a nuestro alrededor, debemos recordar también la importancia de discernir. No todos los consejos vienen de Dios, por lo que es crucial estar en oración y pedir al Espíritu Santo que nos guíe a discernir lo que es de Dios y lo que no lo es. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, se nos instruye a probar los espíritus para ver si son de Dios, porque no todos los consejos o palabras que escuchamos provienen de Él. Por lo tanto, aunque Dios utiliza a otros para hablarnos, es fundamental que confirmemos en oración que esos consejos se alinean con su voluntad y con su palabra. Esta señal de recibir palabras y consejos sabios puede manifestarse de diferentes maneras. Tal vez alguien cercano a nosotros comparte un versículo, una experiencia personal o incluso un simple comentario que resuena profundamente en nuestro corazón. Otras veces, el consejo puede llegar a través de una prédica o una enseñanza que toca directamente el tema por el cual hemos estado orando. Dios tiene muchas formas de hablarnos
y confirmarnos que está actuando. Y cuando estamos atentos, podemos reconocer su mano en esas palabras. Si has estado orando por dirección, por consuelo o por claridad, presta atención a las personas que Dios pone a tu alrededor. Él puede usarlas para darte respuestas y para brindarte la orientación que necesitas. No subestimes el poder de los consejos y las palabras de otros creyentes, porque muchas veces ellos son los canales que Dios utiliza para responder a nuestras oraciones. La tercera señal que demuestra que Dios está atendiendo tus oraciones es cuando las circunstancias cambian de forma repentina. Cuando oramos con fe, Dios puede intervenir en nuestra vida de maneras sorprendentes y transformar situaciones que parecían imposibles. Este cambio repentino es una de las maneras en las que Dios muestra su poder y su respuesta a nuestras súplicas. Y la Biblia está llena de ejemplos en los que Él transformó circunstancias en un instante, como respuesta a la fe y la oración de su pueblo. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la historia del pueblo de Israel al cruzar el Mar Rojo. En Éxodo capítulo 14, los israelitas se encuentran atrapados entre el ejército egipcio y el mar. En ese momento parecía que no había salida, pero cuando Moisés clamó a Dios, Él intervino de manera milagrosa, abriendo el mar para que el pueblo cruzara en seco. Éxodo capítulo 14, versículo 21, dice: Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y tornó el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Este cambio radical de circunstancias es una señal de que Dios escucha las oraciones y actúa de manera poderosa para liberar y guiar a su pueblo. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos sentirnos atrapados o sin opciones, pero Dios tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia en un instante. En el libro de Isaías, Dios promete hacer un camino en el desierto y ríos en la soledad, recordándonos que Él es capaz de hacer lo imposible posible. Isaías capítulo 43, versículo 19, dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este versículo nos anima a tener esperanza y a confiar en que Dios puede intervenir en nuestras vidas de maneras inesperadas, transformando las circunstancias más difíciles en oportunidades para su gloria. Otro ejemplo bíblico de un cambio repentino de circunstancias ocurre en la vida de José, hijo de Jacob. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años en prisión injustamente. Pero en un solo día, su vida cambió radicalmente. Cuando Faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, José fue llamado para darle interpretación, y ese mismo día fue ascendido de prisionero a gobernador de Egipto. En Génesis capítulo 41, versículo 41, Faraón le dice a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Este cambio repentino muestra que Dios tiene el control de todas las circunstancias y puede usarlas para cumplir sus propósitos y responder a nuestras oraciones en su tiempo perfecto. Es importante recordar que, aunque este tipo de cambios pueden ser inmediatos, no siempre ocurren de manera instantánea. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y conoce el mejor momento para actuar. Muchas veces, la espera forma parte de su respuesta, y mientras oramos, Él trabaja en nuestro carácter, en nuestra fe y en nuestra dependencia de Él. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, se nos dice: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta verdad nos recuerda que Dios actúa en el momento perfecto y que los cambios en nuestras circunstancias llegarán de acuerdo a su voluntad. Los cambios repentinos también pueden manifestarse en situaciones de necesidad. En el Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús alimentó a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. En Juan capítulo 6, versículo 11, leemos: Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados.
asimismo de los peces, cuanto querían. En este caso, Jesús transformó una situación de escasez en una abundancia inesperada, demostrando su poder para cambiar cualquier circunstancia cuando confiamos en Él. La intervención de Dios no siempre sigue la lógica humana, pero su respuesta a la oración puede traer provisión y solución de formas sorprendentes. Además, los cambios repentinos pueden venir como protección. En el libro de Daniel, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, se enfrentaron a una sentencia de muerte en el horno de fuego por no adorar la estatua de oro de Nabucodonosor. Ellos confiaron en que Dios podía salvarlos, y en el momento crucial, Dios intervino de manera milagrosa. En Daniel capítulo 3, versículo 25, el rey Nabucodonosor declara: «He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses». Dios cambió radicalmente la situación, preservando la vida de sus siervos de manera milagrosa y mostrando su poder ante toda la nación. Si estás experimentando un cambio repentino en tus circunstancias después de orar, es probable que sea una señal de que Dios ha escuchado tus súplicas. Estos cambios no siempre se manifiestan como esperábamos, pero si mantenemos nuestra fe y confianza en Dios, veremos su mano obrando a nuestro favor. La cuarta señal que muestra que Dios está atendiendo tus oraciones es una sensación de confianza y fe renovada. Esta confianza y fe que crecen en nuestro corazón no son producto de nuestra propia fuerza, sino de la obra de Dios en respuesta a nuestras súplicas. Cuando oramos, pedimos a Dios que intervenga en nuestras vidas, y uno de los primeros efectos de su respuesta es darnos una mayor seguridad en su presencia y en su poder. La Biblia habla de esta fe que viene de Dios y que es un fruto de nuestra relación con Él. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que, a medida que escuchamos su palabra y nos acercamos a Él en oración, nuestra fe se fortalece. Si sientes una paz profunda y una confianza inexplicable en medio de las dificultades, es probable que Dios esté respondiendo a tus oraciones, dándote una fe renovada. Esta fe no depende de lo que veas o de las circunstancias que enfrentes, sino de la certeza de que Dios está contigo, trabajando a tu favor. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de cómo la confianza en Dios se renueva como respuesta a la oración. Uno de estos casos es el rey David, quien enfrentó múltiples pruebas y adversidades en su vida. En el Salmo 56, versículo 3, David declara: «En el día que temo, yo en ti confío». Esta expresión de confianza en Dios muestra cómo, en los momentos de angustia, él encontraba una fe renovada al volverse a Dios en oración. A pesar de las amenazas y los peligros, David sentía que su confianza en Dios era restaurada, y esto lo sostenía frente a cualquier adversidad. También vemos este fenómeno en la vida de los apóstoles. Después de que Pedro y Juan fueran arrestados y amenazados por predicar en el nombre de Jesús, la comunidad cristiana oró intensamente por ellos. En Hechos capítulo 4, versículo 31, leemos: «Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios». Esta experiencia de oración les dio una valentía y una confianza renovadas para seguir proclamando el Evangelio, a pesar de la oposición. Dios respondió a sus oraciones fortaleciendo su fe y dándoles un nuevo sentido de misión y propósito. La confianza y la fe renovada no son solo una emoción pasajera, son una prueba de que Dios está obrando en nuestra vida interior. Esta fe nos permite enfrentar desafíos con una actitud diferente, sabiendo que Dios tiene el control. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta: «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta confianza implica reconocer a Dios en cada aspecto de nuestra vida, confiando en que Él nos guiará, incluso cuando no entendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Además, la Biblia nos enseña que la fe es un don de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8, Pablo explica: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando Dios renueva nuestra fe, está respondiendo a nuestras oraciones, dándonos el regalo de una confianza más profunda en Él. Esta fe nos ayuda a depender menos de nuestras propias fuerzas y a apoyarnos más en su poder y su amor. Es un recordatorio constante de que Dios está presente y que, al confiar en Él, podemos experimentar su paz y su dirección en todas las áreas de nuestra vida. A veces, esta fe renovada puede manifestarse en una convicción clara de que Dios está trabajando, incluso cuando aún no vemos los resultados. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando sentimos esta convicción en nuestro corazón, es una señal de que Dios está respondiendo a nuestra oración y nos está guiando para que confiemos en Él, aunque las circunstancias aún no hayan cambiado. Esta certeza es un regalo que nos ayuda a permanecer firmes y a seguir adelante con esperanza. Esta fe y confianza renovadas nos permiten caminar con mayor seguridad y alegría, incluso en medio de las pruebas. En Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, se nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La confianza en Dios nos da una nueva perspectiva, haciéndonos ver las pruebas no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer y fortalecer nuestra relación con Él. Si has experimentado recientemente un aumento en tu fe, una paz inusual o una confianza renovada en Dios, es probable que Él esté respondiendo a tus oraciones. La quinta señal que puede indicar que Dios está atendiendo tus oraciones es cuando recibes respuestas en sueños o visiones. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios ha utilizado sueños y visiones para comunicarse con su pueblo, transmitir mensajes importantes, advertencias, direcciones y hasta consuelo. Estos sueños y visiones pueden ser una respuesta directa a nuestras oraciones, una manera en la que Dios nos habla de forma clara y específica cuando buscamos su guía o dirección. Desde el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios utiliza los sueños para comunicarse con sus siervos. Uno de los primeros ejemplos se encuentra en la vida de Jacob. En Génesis capítulo 28, versículos 12 y 13, Jacob tiene un sueño en el que ve una escalera que conecta la tierra con el cielo y ángeles que suben y bajan por ella. En ese sueño, Dios le promete que estará con él y lo protegerá. Jacob había salido de su casa en busca de un nuevo comienzo, y Dios le habló a través de ese sueño, confirmándole su presencia y su protección. Este sueño no solo fue una visión, sino una confirmación de que Dios estaba con Jacob en su viaje. Otro ejemplo significativo de respuestas en sueños es el caso de José, hijo de Jacob. José tuvo sueños proféticos que revelaron el plan de Dios para su vida, y aunque estos sueños causaron problemas inicialmente con sus hermanos, fueron una señal de la mano de Dios sobre él. En Génesis capítulo 37, versículos 5 al 7, José sueña que él y sus hermanos están atando manojos en el campo, y que el manojo de él se levantaba y permanecía en pie, mientras que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. Aunque este sueño causó celos entre sus hermanos, fue una señal temprana del futuro de José, mostrando cómo Dios usa los sueños para comunicar su propósito.
incluso cuando todavía no lo entendemos completamente. En el Nuevo Testamento, también vemos cómo Dios usa sueños para guiar a los creyentes y responder a sus necesidades. Un ejemplo muy conocido es el sueño de José, el esposo de María. En Mateo capítulo 1, versículo 20, José, quien estaba preocupado al enterarse de que María estaba embarazada, recibe la visita de un ángel en sueños que le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Este sueño fue una respuesta clara de Dios, que dio a José la paz y la dirección que necesitaba. A través de este sueño, Dios confirmó su plan y le dio a José el valor de seguir adelante, sabiendo que estaba obedeciendo la voluntad divina. Dios no solo usa sueños para dar direcciones específicas, sino también para advertirnos de peligros o mostrarnos su voluntad en situaciones difíciles. En Mateo, capítulo 2, versículo 13, después del nacimiento de Jesús, un ángel del Señor se le aparece a José en sueños y le dice: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Este sueño fue una advertencia y una guía para proteger a Jesús de la amenaza de Herodes. Aquí vemos cómo Dios, en su amor y cuidado, usa un sueño para guiar y proteger a su hijo y a la familia de José y María. Otra historia bíblica donde Dios responde en sueños es la del rey Nabucodonosor en el libro de Daniel. Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente y que ninguno de sus sabios o magos pudo interpretar. Sin embargo, Dios le dio a Daniel la interpretación del sueño, revelándole el mensaje divino. En Daniel capítulo 2, versículo 28, Daniel le dice al rey: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. A través de este sueño, Dios mostró su soberanía y su conocimiento del futuro, revelando eventos importantes que aún estaban por venir. Esta historia nos recuerda que Dios tiene el control de todo y que usa sueños para revelar sus planes a quienes confían en Él. Es importante notar que no todos los sueños son de origen divino. En la Biblia, también se nos advierte a discernir los sueños y asegurarnos de que provengan de Dios. En Jeremías capítulo 23, versículo 25 al 28, Dios advierte contra los falsos profetas que pretenden hablar en su nombre a través de sueños que no vienen de Él. Dios dice: he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. Este pasaje nos enseña a tener cuidado y a buscar confirmación en oración y en la palabra de Dios, para asegurarnos de que un sueño realmente proviene de Él. En el libro de Joel, encontramos una promesa de que Dios continuará usando sueños y visiones para hablar a su pueblo. En Joel, capítulo 2, versículo 28, Dios dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta promesa fue citada nuevamente por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, confirmando que Dios continúa usando sueños y visiones para hablar a sus hijos. Este tipo de comunicación es una señal de que Dios está activo y que su Espíritu Santo sigue guiándonos y respondiendo a nuestras necesidades. Si has experimentado sueños o visiones que te dan paz, dirección o claridad en respuesta a tus oraciones, es probable que Dios esté usando estos medios para hablarte. La sexta señal que muestra que Dios está atendiendo tus oraciones es cuando encuentras confirmación a través de su palabra. La Biblia, como palabra de Dios, es viva, eficaz y capaz de hablar a cada uno de nosotros de manera personal. Cuando estamos buscando dirección, respuestas o consuelo en medio de una situación difícil, Dios a menudo responde guiándonos hacia versículos específicos.
pasajes o historias bíblicas que hablan directamente a nuestra situación. Esta es una de las formas más claras en las que Dios confirma que ha escuchado nuestras oraciones y que está obrando en nuestra vida. En el Salmo 119, versículo 105, el salmista declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Este versículo muestra cómo la palabra de Dios ilumina nuestro camino, brindándonos claridad y dirección. Cuando oramos y luego, al leer la Biblia, encontramos un versículo que nos da paz, comprensión o una respuesta específica, podemos estar seguros de que es Dios quien nos está hablando. Esta confirmación a través de su palabra es una señal de que Él está atento a nuestras necesidades y que su voluntad está siendo revelada para nosotros. La Biblia está llena de promesas y principios que nos ayudan a entender cómo Dios responde a nuestras necesidades. Por ejemplo, en el libro de Isaías, Dios nos asegura que su palabra nunca regresa vacía. En Isaías capítulo 55, versículo 11, leemos: «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe». Este pasaje nos recuerda que la palabra de Dios siempre cumple su propósito. Cuando encontramos un versículo que resuena con nosotros en respuesta a nuestra oración, es una señal de que Dios está cumpliendo su promesa y está actuando a través de su palabra. Uno de los ejemplos más claros de confirmación a través de la palabra se encuentra en la vida de Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios le da a Josué la misión de liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. En ese momento de transición y desafío, Dios le da una palabra clara a Josué, diciéndole en Josué capítulo 1, versículo 9: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Esta palabra de Dios fue una confirmación y una fuente de fortaleza para Josué, y lo animó a seguir adelante con fe y confianza. De la misma manera, cuando encontramos un versículo que nos anima y fortalece en momentos de dificultad, podemos estar seguros de que Dios nos está hablando y guiando. La palabra de Dios también nos da consuelo en momentos de dolor y angustia. En el Salmo 34, versículo 18, encontramos una promesa poderosa: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». Este versículo es un recordatorio de que Dios está cerca de nosotros en nuestros momentos más oscuros y que su palabra es una fuente de consuelo y esperanza. Si has estado pasando por un momento difícil y encuentras un versículo como este, es una señal de que Dios está atendiendo tus oraciones y quiere recordarte que no estás solo. Es importante recordar que la palabra de Dios es eterna y siempre relevante para nuestra vida. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, Pablo escribe: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Esto significa que Dios usa su palabra para enseñarnos, corregirnos y guiarnos en el camino correcto. Cuando oramos y luego encontramos un versículo que nos corrige o nos da una nueva perspectiva, es Dios hablándonos y dirigiéndonos hacia su propósito. En el Nuevo Testamento, vemos también cómo Jesús usaba las Escrituras para confirmar su enseñanza y para mostrar la voluntad de Dios. En el momento de su tentación en el desierto, Jesús respondió a cada tentación del diablo citando la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús dice: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Aquí, Jesús nos muestra la importancia de la palabra como fuente de vida y guía. Cuando encontramos en las Escrituras la respuesta a nuestras necesidades, podemos estar seguros de que es Dios quien nos está guiando y fortaleciendo.
Además, en momentos de confusión, Dios puede usar su palabra para darnos claridad y eliminar nuestras dudas. En Santiago capítulo 1, versículo 5, se nos promete: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Cuando pedimos sabiduría a Dios y Él nos lleva a un pasaje que responde a nuestra necesidad, estamos viendo una respuesta directa a nuestras oraciones. La palabra de Dios se convierte en un faro que ilumina nuestras decisiones y nos ayuda a discernir su voluntad en medio de la incertidumbre. También es importante recordar que Dios usa su palabra para darnos paz en medio de la tormenta. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, Pablo nos anima a orar y confiar en Dios, y nos da una promesa de paz. «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Si encontramos este versículo en un momento de preocupación o ansiedad, es una confirmación de que Dios está atendiendo nuestra oración y que su paz está disponible para nosotros. Encontrar confirmación a través de la palabra de Dios es una señal poderosa de que Él está presente y escuchando nuestras oraciones. La séptima señal que demuestra que Dios está atendiendo tus oraciones es cuando experimentas su provisión en el momento justo. Dios es un proveedor fiel, y la Biblia nos muestra innumerables ejemplos de cómo Él responde a las necesidades de su pueblo justo a tiempo. Esta provisión puede ser material, emocional o espiritual, y cuando llega en el momento exacto en que la necesitamos, es una señal clara de que Dios ha escuchado nuestras oraciones y está obrando en nuestra vida. La provisión divina es una muestra del amor y la fidelidad de Dios, que siempre cuida de nosotros y nos da lo necesario para nuestras vidas. Uno de los nombres con los que conocemos a Dios en la Biblia es Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Este nombre tiene su origen en la historia de Abraham y su hijo Isaac. En el libro de Génesis, capítulo 22, Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac como sacrificio. Abraham obedece, y en el momento en que está a punto de sacrificar a su hijo, Dios interviene y provee un carnero como sustituto. En Génesis capítulo 22, versículo 14, leemos: «Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá». Por tanto se dice hoy: «En el monte de Jehová será provisto». Este acto de provisión divina muestra que Dios responde en el momento preciso y que su provisión siempre llega a tiempo. La provisión de Dios no se limita a grandes milagros. Muchas veces se manifiesta en pequeñas cosas cotidianas que nos dan exactamente lo que necesitamos. En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús cuida de las necesidades de sus seguidores. En Mateo capítulo 6, versículo 26, Jesús dice: «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?». Aquí, Jesús nos recuerda que Dios se encarga de su creación y que, si Él cuida de las aves, cuánto más proveerá para nosotros, sus hijos. Esta enseñanza es una invitación a confiar en la provisión divina y a no preocuparnos excesivamente por nuestras necesidades, ya que Dios las conoce y su provisión llega en el momento justo. Otro ejemplo de la provisión de Dios lo encontramos en la vida del profeta Elías. Durante un tiempo de sequía y hambre en Israel, Dios provee para Elías de manera milagrosa. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 6, leemos que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. A través de los cuervos, Dios suple las necesidades básicas de Elías. Más adelante, cuando el arroyo se seca, Dios le dice a Elías que vaya a Sarepta, donde una viuda lo alimentará. Esta provisión constante en momentos de necesidad muestra que Dios cuida de nosotros
incluso en las circunstancias más difíciles, y que su provisión llega en el momento exacto. En el Nuevo Testamento vemos otro ejemplo de provisión en la historia de la alimentación de los 5,000. Jesús estaba predicando a una multitud que había estado con él durante todo el día y que no tenía comida. Cuando los discípulos sugieren enviar a la gente a sus casas para que compren comida, Jesús responde, proveyendo para ellos. En Juan, capítulo 6, versículo 11, leemos: Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a una gran multitud, demostrando que su provisión es abundante y que llega cuando más la necesitamos. La provisión de Dios también se manifiesta en nuestra vida cuando, después de orar, experimentamos ayuda o recursos inesperados. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo declara: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo es una promesa de que Dios proveerá para todas nuestras necesidades, no según nuestras limitaciones, sino conforme a sus riquezas en gloria. Cuando vemos que nuestras necesidades son cubiertas de maneras que no esperábamos, o incluso en momentos de desesperación, podemos reconocer que es Dios quien está proveyendo y respondiendo a nuestras oraciones. Dios también provee de manera espiritual. A menudo, en nuestras oraciones, pedimos fortaleza, paz, sabiduría y guía, y Él responde dándonos estos dones en el momento en que más los necesitamos. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Dios le dice a Pablo: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando sentimos una paz inexplicable, una fortaleza renovada o una sabiduría que no viene de nosotros, es una señal de que Dios está proveyendo para nuestras necesidades espirituales y está respondiendo a nuestras oraciones. La provisión divina también se relaciona con la confianza en que Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 se nos dice: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A veces, la provisión de Dios no llega cuando pensamos que la necesitamos, pero siempre llega en el momento perfecto. Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos, y su respuesta muchas veces implica que esperemos hasta el momento adecuado. Esta espera puede ser una prueba de fe, pero cuando finalmente experimentamos su provisión, entendemos que su tiempo siempre es el mejor. Por último, la provisión de Dios es una demostración de su amor y fidelidad hacia nosotros. En el Salmo 23, versículo 1, el salmista declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este versículo es una afirmación de la fidelidad de Dios como nuestro proveedor y cuidador. Si has estado orando por provisión y has visto cómo Dios ha suplido tus necesidades de manera precisa y oportuna, puedes estar seguro de que esta es una señal de que Él está atendiendo tus oraciones y cuidando de ti como un pastor cuida de sus ovejas. Experimentar la provisión en el momento justo es una prueba de que Dios está presente y activo en nuestra vida, escuchando nuestras necesidades y respondiendo a nuestras oraciones. Al llegar al final de este recorrido, por las señales que demuestran que Dios está atendiendo nuestras oraciones, podemos sentir una profunda paz y gratitud al recordar que nuestro Dios es un Padre atento y amoroso, siempre dispuesto a escucharnos y a responder de formas que a veces superan nuestra comprensión. La Biblia nos muestra que Dios no es un ser distante o indiferente. Él está cerca de cada uno de nosotros, listo para darnos su paz, su guía, su provisión y su amor en respuesta a nuestras súplicas. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, el apóstol Pablo nos anima diciendo:
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que no debemos cargar con la ansiedad o el temor, sino que debemos acercarnos a Dios en oración, presentando nuestras necesidades con confianza. Al hacer esto, Dios nos llena con su paz y guarda nuestros corazones, mostrándonos que está respondiendo y trabajando a nuestro favor. Hemos visto que Dios utiliza diferentes maneras para manifestar su respuesta, ya sea a través de una paz inexplicable, palabras y consejos sabios, cambios repentinos en nuestras circunstancias, una fe renovada, sueños, confirmaciones en su palabra o provisión en el momento justo. Cada una de estas señales es una prueba de que Él está involucrado activamente en nuestra vida y que nuestras oraciones no son en vano. La clave está en permanecer atentos y sensibles a su voz, confiando en que su respuesta llegará de la forma y en el momento perfectos. Es posible que en algunas ocasiones la respuesta de Dios no sea lo que esperábamos o que tarde más de lo que deseábamos, pero esto no significa que Él no nos esté escuchando. A veces, Dios usa el tiempo de espera para trabajar en nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y enseñarnos a depender más de Él. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta perspectiva nos ayuda a confiar en que, aunque no entendamos siempre sus métodos, Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. La oración es un regalo que nos permite tener una comunicación directa con nuestro Creador. A través de ella, podemos acercarnos a Dios con nuestras cargas, nuestras alegrías, nuestras dudas y nuestras esperanzas. Él escucha cada palabra y conoce cada pensamiento de nuestro corazón. La oración no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros, ayudándonos a desarrollar una relación más profunda y personal con Dios. Finalmente, te animo a que sigas orando con fe, creyendo que Dios está escuchando y respondiendo, aunque no siempre veas el resultado de inmediato. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta promesa sigue vigente hoy. Si perseveramos en la oración, confiando en su amor y en su fidelidad, veremos cómo Dios se manifiesta en nuestra vida de maneras que no habíamos imaginado. Que esta reflexión final te llene de paz y esperanza, recordándote que Dios es fiel y que Él siempre responde a quienes le buscan con un corazón sincero. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios.
No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.